Buenos días. Precioso poder alabar al Señor, cantar su palabra, cantar verdades que se encuentran en las Escrituras. Y vamos ahora a tener tiempo con la palabra de Dios, donde vamos a estudiar las Escrituras. Así que les invito por favor a abrir sus Biblias en Santiago, capítulo 4. Continuamos con nuestro estudio de Santiago. Santiago capítulo 4, vamos a estar estudiando versículos 11 y 12. Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Oramos primero y luego leemos. Amado Señor, damos gracias por un domingo más donde podemos reunirnos, alabar tu nombre, exaltarte, Señor. Gracias, Padre, por la comunión que tenemos, por poder tener una iglesia local donde congregarnos. Es parte de tu gracia, de tu misericordia para con nosotros, Dios. Qué precioso cada domingo nos exponemos a tu palabra y tú nos hablas, tú nos pastoreas, Dios. Qué precioso que creemos por la fe, porque así tu palabra lo dice, que tú moras en medio de tu pueblo. Y pensar, Señor, que como decía Salomón, los cielos de los cielos no te pueden contener y aún así tú quieres morar en medio de tu pueblo, en medio de pecadores redimidos por gracia. Qué precioso, Dios, pensar que esto es lo que sucederá en el cielo, en cielos nuevos y tierra nueva, donde dice que tú morarás, Señor, en medio de tu pueblo. Qué precioso, Dios, pensar en tu presencia con nosotros. Dios, gracias porque por medio de Cristo podemos tener acceso a ti, solo por medio de Él. Queremos ahora rogarte, Dios, que tú nos hables, nos pastorees y tú uses tu palabra para la edificación de tu pueblo y la salvación de los perdidos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar, para que juzgues a otro? Hoy en día está muy en auge el tema de no juzgar. No juzgar, no discriminar. En la sociedad, ¿no? Pensamos, si alguien, por ejemplo, dice que la homosexualidad es pecado, lo más probable es que le digan que quién es esta persona para juzgar. Le van a decir que es un intolerante, que es un discriminador, que nosotros no podemos juzgar la vida de nadie. Si alguien dice que la fornicación es pecado, que el concubinato es pecado, porque las Escrituras así lo enseñan, le van a decir que es un retrógrado, que es un discriminador, que quién es él para juzgar o ella. Si son felices, ¿por qué no pueden vivir así? ¿Que somos Dios para que juzguemos a las personas? Bueno, eso es lo que suelen decir, que somos quizás homofóbicos, o que somos retrógrados, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, por supuesto, nosotros ni odiamos a una persona que es homosexual de ninguna manera. Queremos predicar el Evangelio, que conozca al Señor, pero lo que hace es pecado. Y una persona que vive en fornicación, o en concubinato, o en adulterio, no odiamos a la persona, pero lo que hace es pecado, y queremos que se arrepienta y ponga su fe en Cristo para salvación. Pero hoy en día no podemos decir eso, porque te dicen que sos un discriminador. Paradójicamente, al mensaje del cristianismo se le llama un mensaje de odio. Un mensaje de odio porque justamente la manera de sacar a Dios de la sociedad es diciendo que si ponemos a Dios, lo que eso promueve es la violencia, te dicen. Porque justamente nosotros decimos lo que es pecado es pecado. Bueno, todo esto que de cierta manera repercute en la sociedad
se empieza a meter en la iglesia, de una u otra manera, porque es así, todo esto no se queda de puertas para afuera, sino que esto empieza a meterse de alguna manera en la iglesia. Entonces, si vos vas a una persona y le decís que en base a lo que enseñan las Escrituras, por ejemplo, 1 Juan o otros lados, muchos lados, quizás pensás que esta persona no es un creyente, porque no ve frutos de conversión. Lo más probable es que esta persona te diga, ¿y vos quién sos para juzgarme? Si confrontás a un hermano y le decís, fulano, eso que está haciendo no está bien, eso es pecado, las Escrituras enseñan que eso es pecado, lo más probable es que esta persona te diga, ¿y vos quién sos para juzgarme? Si vas a una persona y le decís que, no sé, un creyente, un miembro de la iglesia, que se pone de novio con un inconverso, y le decís que eso está mal, lo más probable es que la persona te diga, ¿y vos quién sos para juzgarme? Entonces, de alguna u otra manera, todo eso se mete en la iglesia, y el concepto de no juzgar, y no podemos decir nada sobre otra persona, no podemos confrontar a nadie con su pecado, porque cada uno puede vivir como quiere. No nos podemos juzgar. Y en pro del amor, en pro de la tolerancia, hoy en las iglesias se promueve un estilo de vida en el cual nadie se mete en la vida de nadie. Vos podés hacer lo que querés, vos podés vivir como querés, nadie te puede decir nada, porque nadie te puede juzgar. Bueno, y parece, ¿no?, que eso es lo que enseña Santiago, pareciese en el texto, porque Santiago dice, el que murmura del hermano juzga a su hermano, dice. Así que hoy vamos a ver por qué Santiago nos manda a no juzgarnos. O sea, ¿está bien este tipo de pensamiento? ¿Está bien que esto que se ha infiltrado en las iglesias, que no debemos juzgarnos? Porque parece que Santiago dijese eso. Entonces, hoy vamos a responder la pregunta, ¿por qué Santiago nos manda a no juzgarnos? Y para responder esta pregunta, lo primero que vamos a responder es ¿qué significa murmurar unos contra otros? Noten el texto, por favor. Ahí versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Así que lo primero que debemos entender para comprender el mandato de Santiago es qué significa murmurar unos contra otros. Bueno, para responder esta pregunta, ¿qué significa murmurar unos contra otros? Lo primero que debemos hacer es situar, como siempre hacemos, el texto en su contexto. Entonces, ¿de qué está hablando Santiago? ¿Por qué Santiago dice esto acá? Eso es lo que tenemos que responder primeramente. ¿Por qué? ¿Por qué Santiago dice esto? ¿Dónde ubicamos este texto en la unidad de pensamiento? Así se llama. Bueno, algunos dicen que esto es un comienzo de una nueva sección. O sea, acá comienza todo lo que va a decir Santiago, capítulo 4 en adelante. Y algunos dicen eso por cómo Santiago habla acá. Noten que versículo 11 dice, hermanos, no murmuréis. Gramaticalmente Santiago usa un vocativo, se llama, que es hermanos, con un imperativo, no murmuréis. Y algunos dicen, bueno, esta forma Santiago la usa en la carta cuando va a comenzar un tema nuevo. Por ejemplo, si notan ahí capítulo 3, noten versículo 1. Hermanos míos, vocativo, no os hagáis maestros. Y sabemos que ahí en capítulo 2 comienza un tema nuevo. En capítulo 3, perdón. Capítulo 2, noten, capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, vocativo, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Vocativo más imperativo. Y acá dice, noten, hermanos, vocativo, no murmuréis, imperativo. Bueno, quizás la mejor manera es no verlo con lo que sigue, sino entender estos versículos como un cierre, una conclusión. De cierta manera, Santiago cierra todo este tema de las discordias, las peleas entre los hermanos, el mal uso de la lengua. Él dijo en capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y por supuesto un maestro usa la lengua. Y Santiago empieza a desarrollar todo el pecado de la lengua. Noten ahí capítulo 3, versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres
que están hechos a la semejanza de Dios. Y Santiago lo está confrontando muy duro en todo este texto, muy duro porque en esta iglesia había peleas, contiendas, divisiones, envidias, celos, y Santiago fue muy duro con ellos. Noten ahí un versículo anterior, capítulo 4, versículo 8. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Muy duros Santiago. Y parece que ahora Santiago cierra todo este tema del pecado de la lengua, de difamación, de murmuración, pero como que Santiago vuelve a ser amoroso, digamos, como que vuelve como que baja un cambio, diríamos nosotros, y vuelve a hablarles, o sea, los reprende, y nosotros vemos mucho esto, también lo vemos en Pablo, a veces hablando muy duro, Pablo, muy duro, y luego como que afloja, y dice, bueno, pero yo los amo, es una característica que vemos. Parece que Santiago acá hace lo mismo, le está hablando muy duro. Pecadores, recordemos que Santiago escribe a un contexto judío, y decirle a un judío, o sea, judíos cristianos, ¿no? Judíos convertidos, por supuesto, y decirle a un judío pecador es lo peor de lo peor. Así lo acusaban a Jesús, que comía con los pecadores, claro, porque era lo peor de lo peor. Pero Santiago ahora quiere concluir acá, y le dice, hermanos, para ser tierno, y les da un mandamiento. No murmuréis, no murmuréis. ¿Qué quiere decir esto de no murmurar? O la palabra ahí murmurar quiere decir hablar en contra de alguien, difamar, podríamos decir. Hablar mal de alguien. Por ejemplo, esta palabra, murmuréis, se usa en 1 de Pedro 2:12. Le dice Pedro a los creyentes que ellos mantengan, dice, manteniendo vuestra buena conducta, vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea, Pedro les dice, ustedes deben portarse bien para que cuando los inconversos hablen mal de ustedes, murmuren, la misma palabra que acá, en realidad glorifiquen a Dios, ¿no? Porque lo que ellos les acusan a ustedes de cosas malas, en realidad son cosas buenas. Esta misma palabra, murmurar acá, se usa en la Septuaginta, en el Salmo 78:19. Dice, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Hablaron contra Dios, murmuraron, es la misma palabra. La idea es hablaron mal de Dios. Entonces la palabra acá, murmurar, quiere decir difamar a alguien. Y ahí empieza a encajar en nuestro contexto, ¿no? Difamar a alguien. Dice un comentarista, generalmente se refiere a palabras duras contra una persona que está ausente. Palabras duras contra una persona que está ausente. Y acá está un poco la clave del mandamiento de Santiago. Cuando Santiago le dice no murmuréis, entendemos que él está diciendo que no digan algo de alguien con el fin de destruirlo. No digan algo de alguien con el fin de destruirlo. Y esta palabra, murmuréis, suele estar en las Escrituras, la encontramos en contexto de peleas, ¿no? De peleas entre hermanos, de divisiones. Por ejemplo, la usa Pablo en 2 Corintios 12:20, dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tal como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, acá en nuestra palabra, maledicencias, murmuraciones. Que cuando llegue ahí a la iglesia, dice Pablo, cuando los vaya a ver, yo no quiero encontrarme con que hay celos, envidias, murmuraciones, maledicencias. Pedro la usa esta palabra también en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, la misma palabra acá, murmuraciones, y todas las detracciones. Entonces, esta palabra suele estar en contexto de celos, de envidias, de peleas, y qué casualidad, que ese es el contexto de Santiago. Noten ahí capítulo 4, versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia.
Capítulo 3, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Entonces, esta palabra murmurar está en el contexto de una iglesia en la cual muchos querían ser maestros, querían ponerse en posición de liderazgo y empezaban a difamarse, a hablar mal. Y dice muy claramente el texto, los unos de los otros. Así que nos podemos imaginar lo que sucedía en esta iglesia. Personas que empezaban a difamar a otros. Imagina una conversación donde una persona está ausente y empezar a decir cosas como, me parece que tal persona que enseña no estudia mucho la Biblia. Tal persona no aconseja muy bien. A tal pastor no le importan las ovejas. Parece que se está desviando de la verdad. En realidad tal persona enseña por amor al dinero. No, claro, empezar a difamar, pero todo eso cuando la persona no está. Y esta palabra, murmuración, da la idea de hablar mal de alguien con la idea de justamente destruir su reputación. O sea, ¿qué queremos hacer cuando empezamos justamente a hablar mal de alguien cuando esa persona esté presente? ¿Qué estamos buscando? Bueno, o ¿qué estaban buscando ahí los lectores de Santiago? Destruir la reputación de esa persona. Eso es lo que quieren. Vamos a decir, bajarlo. De alguna manera, se diría en el mundo, así, en lo que se serruchar el piso. Empezar a hablar mal. Esta actitud tuvieron María y Aarón. En Números. Leemos Números 12, capítulo 1. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Ahí está la murmuración. ¿Quién se piensa que es Moisés? Si Dios también habla por medio de nosotros. Dice el texto, y lo oyó Jehová. Claro, Moisés no estaba ahí. Pero estas personas estaban hablando mal. Moisés y Aarón, los hermanos. Perdón, María y Aarón, los hermanos de Moisés, estaban hablando mal de él. Así que hablar mal murmurar, acá tiene que ver con hablar mal de una persona con la intención de difamarlo, y eso en las Escrituras es un pecado grave. Porque cuando vos sembrás dudas sobre alguien, mucho más si es un líder, el daño que causás es muy, muy grande, muy grande. Satanás en el jardín del Edén sembró dudas sobre Dios. Le dice a Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol. Dios no es tan bueno como dice ser. Bueno, Dios no había dicho que no coman de ningún árbol, todo lo contrario, que podían comer de todos menos de uno. Pero ahí está la duda. Dios dijo que no coman de ningún árbol. Me parece que Dios no es tan bueno como dice. Absalón empieza a sembrar dudas en el pueblo sobre el amor de David por el pueblo. Los falsos maestros sembraron dudas en los corintios sobre la integridad de Pablo. Entonces la murmuración no es un pecado liviano en las Escrituras. Quizás podemos decirlo que la murmuración es como un cáncer. La murmuración es como un cáncer. La característica que tiene el cáncer es que en la mayoría de los casos, no te das cuenta hasta que ya es terminal. Es así. En la mayoría de los casos no te das cuenta hasta que es terminal. Generalmente muchas veces personas que quizás no se hacen chequeos médicos, nada, y le descubren le descubren el cáncer cuando ya tienen síntomas muy avanzados. A veces le dicen, si esto lo hubiésemos agarrado antes, lo hubiésemos podido prevenir quizás. Pero ya está muy avanzado. Y eso hace la murmuración en la iglesia. Destruye, pero claro, como empieza de manera muy sutil, casi siempre, cuando nosotros nos damos cuenta de la murmuración, muchas veces ya es demasiado tarde. La división en la iglesia ya es inevitable. Personas que estén afectadas en la iglesia ya es muy difícil de sanar. Dice un comentarista, me encanta. Dice, la existencia de murmuradores y detractores, dice, es un triste síntoma de una sociedad enferma y sin Dios. Para Judas, el escritor, no Judas Iscariote, sino el escritor del Nuevo Testamento, para Judas,
la murmuración es un rasgo típico de los falsos maestros. Y cita Judas 16, son murmuradores quejumbrosos los falsos maestros, que viven según sus propias pasiones y su boca profieren palabras arrogantes. Judas 16. Para Pedro, dice el autor, para Pedro es característica de aquellos que persiguen a la iglesia. Y cita 1 Pedro 3:16, murmuran de vosotros, ofenden vuestra buena conducta. Dice este escritor, por tanto, si los hijos de Dios practican estas cosas, la murmuración, se unen a la compañía de los paganos, los falsos profetas y los perseguidores. Así que vemos que la murmuración en la iglesia es una señal de que algo no está bien. Así que la primera pista que podemos ver para entender si murmurar acá o no juzgar tiene que ver con lo que dijimos al principio, con que no podemos decir que la homosexualidad es pecado, no podemos decir que la fornicación es pecado y todo eso, porque es lo que dice Santiago acá. Bueno, lo primero que vemos es que no es lo que dice Santiago acá. Santiago está hablando de decir algo con el fin de destruir una persona. Entonces, la primera pregunta que respondimos es, ¿qué es murmurar? Para entender si es real o no lo que dice la sociedad. Respondemos a la pregunta, ¿qué es murmurar unos contra otros? Bueno, murmurar es decir algo de alguien con el fin de destruirlo. Si vos decís algo de alguien con el fin de destruirlo, estás murmurando. A veces luchamos con esto, yo sé, yo lo he hecho, muchos lo han hecho, porque a veces vos querés, quizás te ves la necesidad de hablar con algo de alguien con el fin de ayudarlo. Y uno dice, bueno, ¿estoy murmurando? ¿No estoy murmurando? ¿Estoy pecando? ¿No estoy pecando? Y luchamos en nuestro corazón. Bueno, la murmuración tiene que ver cuando decimos algo de alguien con el fin de destruirlo. Pablo dice ahí en 1 Corintios, he sido informado por los de Cloé, toda una situación ahí en Corinto, he sido informado por los de Cloé. ¿Estaban murmurando los de Cloé? No estaban murmurando. Está bien, fueron a la autoridad. Y hay situaciones donde nosotros nos vemos obligados a ir a las autoridades de la iglesia que Dios ha puesto y hablar cierta situación. Y eso no es murmuración. Eso no es murmuración. Murmuración, repito, murmuración es decir algo de alguien con el fin de destruirlo. Si vos vas a un líder de la iglesia a decir algo de alguien con el fin de destruirlo, estás murmurando. Si vos vas a la iglesia, no hablas con nadie, a los líderes de la iglesia con el fin de decir algo para ayudar a alguien, no estás murmurando. Así que, ¿qué es murmurar unos contra otros? Hablar mal de alguien con el fin de destruirlo. La segunda pregunta que debemos contestar del texto para entender lo que dice Santiago acá es ¿por qué no debemos murmurar los unos de los otros? O sea, entendemos que es murmurar, pero ¿por qué? ¿Por qué no debemos hacer esto? Noten lo que dice Santiago ahí, en el texto, versículo 11. El que habla mal de un hermano, o yo tengo otra versión, perdón, lo leo acá. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Noten que Santiago equipara acá hablar mal con juzgar, o murmurar, podríamos decir. Equipara murmurar con juzgar. Entonces Santiago está diciendo que cuando nosotros murmuramos de alguien, es como si estuviésemos llevando a juicio a esta persona. Cuando murmuramos de alguien, lo que estamos haciendo es dar un veredicto de esa persona que no nos corresponde. Por eso dice, habla mal de la ley, noten, habla mal de la ley y juzga la ley. ¿Por qué dice esto? Bueno, justamente porque, por ejemplo, la ley, una de las cosas que decía la ley, es que debemos amar al prójimo. Dice, por ejemplo, Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la ley mandaba a amar a nuestro prójimo. Bueno, esa misma ley que amaba amar a nuestro prójimo nos decía que no debemos murmurar. Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo. Entonces la ley mandaba a amar al prójimo, pero la ley también mandaba a no murmurar. Por ejemplo, Salmos 15:3.
El salmista pregunta, ¿quién puede subir al monte de Dios? Y responde, Salmos 15:3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Proverbios 10:18, el que encubre el odio es de labios mentiroso, y el que propaga calumnia es necio. Entonces, la Escritura, la ley, la palabra de Dios, dice muy claramente que la murmuración es pecado. Entonces, si la ley me dice que la murmuración es pecado, la palabra de Dios me dice que la murmuración es pecado, y yo ahora murmuro de un hermano, o sea, hablo mal con el fin de destruirlo, me estoy poniendo por encima de la ley. Me estoy pensando de cierta manera que yo puedo elegir qué mandamiento cumplir y qué mandamiento no. Nos estamos poniendo en la posición de jueces. Yo puedo elegir qué mandamiento cumplo y qué mandamiento no cumplo. En el Nuevo Testamento pasa lo mismo. Jesús manda ahí en Mateo 22:37 a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Parte de amar a mi prójimo como a mí mismo es no murmurar. Pero ahora yo estoy hablando mal de las personas, entonces yo estoy decidiendo. Yo decido acá a qué mandamiento obedezco y qué mandamiento no obedezco. Yo puedo juzgar a una persona porque está cometiendo tal pecado, al mismo tiempo que yo decido desobedecer otra parte de las Escrituras. Pero nuestra tarea no es juzgar, nuestra tarea es obedecer. Y acá hay un paralelo, lo que dice Santiago acá, hay un paralelo con capítulo 1, versículo 22. Noten acá lo que dice nuestro texto, dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Si yo juzgo a otra persona, ya no soy hacedor de la ley, sino juez. Y Santiago dice en capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces, el punto de Santiago es que cuando yo estoy juzgando, estoy hablando mal de un hermano, repito, estoy hablando mal con la intención de difamar a una persona, lo que estoy haciendo es ponerme en el lugar de juez de esa persona. Y ponerme en el lugar de juez de la ley. Y yo decido qué mandamiento se obedece y qué mandamiento no se desobedece. Él es culpable porque está quebrantando este mandamiento, pero yo puedo murmurar y no hay problema. Se ponen sobre la palabra. Y esto que dice Santiago acá concuerda con Mateo. ¿Sí? Recordemos que algo que notamos en la epístola de Santiago es que hay una gran conexión con el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5 a capítulo 7. Hay una gran conexión. Y justamente el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 7, otro texto que se usa para decir que no debemos juzgarnos y que cada uno puede hacer lo que quiere y cada uno puede vivir como quiere. Otro texto que se usa para decir eso es Mateo capítulo 7, que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. Bueno, lo que dice ahí es lo mismo que dice acá. El punto es juzgar a alguien con el fin de destruirlo, y el punto es juzgar a alguien, ahí en Mateo capítulo 7, mientras yo mismo quebranto la palabra de Dios. Acuso a él de no cumplirla mientras yo mismo la estoy quebrantando. Porque noten lo que dice Mateo ahí, 7:3. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Se dan cuenta? O sea, ¿por qué estás juzgando a otros mientras vos estás quebrantando la palabra de Dios? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, Mateo 7:5. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Se dan cuenta? El punto es el mismo. No está diciendo que no podemos, ahora vamos a ver, juzgar en ninguna circunstancia, sino que el punto acá es que yo estoy acusando a alguien mientras yo mismo estoy quebrantando la palabra de Dios. Imaginemos la situación. Vengo acá y digo, no, vos sabés que tal hermano le habló mal a su esposa. Qué sinvergüenza, ¿eh? La verdad, ¿cómo le va a hablar mal a su esposa?
Sí, no, y yo el otro día lo vi y arrancamos. Claro, y quizás supongamos le habló mal, pecó. Pero mientras yo estoy diciendo diciendo el pecado de la otra persona, yo también estoy pecando, porque no tengo la intención de ayudar a esa persona en realidad. Tengo la intención de hablar mal de esa persona. Entonces, mientras yo estoy supuestamente señalando el pecado de la otra persona, que quizás es real, no digo que no lo sea, yo mismo estoy quebrantando la palabra de Dios. Ese es el punto. La Biblia nos dice, nos manda, escuchen, la Biblia nos manda en muchas ocasiones a juzgar. Claro que sí. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 3, en un contexto donde había de disciplina eclesiástica, donde había una persona que estaba teniendo relaciones con la mujer de su padre. Dice 1 Corintios 5:3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, dice Pablo a los Corintios, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, noten lo que dice, he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿No? ¿Escucharon lo que dice Pablo? Yo, Pablo, he juzgado. No, Pablo, ¿cómo vas a juzgar? ¿Que sos Dios, Pablo? Yo, Pablo, he juzgado, dice, al que tal cosa ha hecho. Y dice Pablo, ahora júzguenlo ustedes y sáquenlo de la iglesia. Entonces hay situaciones donde debemos juzgar. Mateo, bueno, el pasaje conocido de la disciplina, el pasaje quizás fundamental de la disciplina en la iglesia. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere, a ellos dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué está haciendo la iglesia? Emitiendo un juicio. Está emitiendo un juicio. Está diciendo, en base a el corazón no arrepentido de esta persona, nosotros lo consideramos un no creyente. ¿Qué está haciendo la iglesia? Está emitiendo un juicio. En el capítulo 7 de Mateo, donde se dice, Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, en el mismo capítulo se nos manda a juzgar. Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. Así que, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Mateo 7, mirar qué cosa, juzgar qué cosa. Los frutos de una persona, para determinar si es un falso maestro o es un verdadero maestro. Entonces, en el mismo capítulo que Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, en el mismo capítulo dice, juzguen los frutos de los maestros de las Escrituras. Así que cuando lo que Santiago manda acá, que es lo mismo que manda Mateo capítulo 7, es cuando nosotros estamos juzgando mientras nosotros hacemos lo mismo. O sea, le digo a alguien que está quebrantando la palabra de Dios mientras yo mismo lo estoy haciendo, de manera deliberada, estoy hablando. O también lo que la Biblia prohíbe juzgar, y eso sí debemos tener en claro, son las motivaciones. Yo no puedo juzgar la motivación de nadie. La Biblia sí prohíbe que nosotros juzguemos motivaciones. Dice 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Se dan cuenta? No juzguéis nada antes de tiempo. ¿Qué cosa no deben juzgar? Las motivaciones. Yo no puedo juzgar la intención. La mayoría de los conflictos que se generan es por juzgar motivaciones. No, gracias, amor, no tengo hambre. Eso es porque no te gusta la tarta de verdura que te hice. Estoy juzgando su motivación. Vos me decís esto con la intención de lastimarme. Estás juzgando su motivación. Vos decís esto porque querés exaltarte. Estás juzgando su motivación. No, la Biblia prohíbe que vos juzgues la motivación y yo también. Prohíbe difamar con el fin de destruir y prohíbe juzgar a una persona en base a lo que supuestamente nosotros creemos que hay en su corazón. Y por eso Santiago, en este texto, por eso Santiago prohíbe juzgar acá.
Porque la intención de estos hermanos no era desenmascarar a los falsos maestros. La murmuración o lo que juzgaban estos hermanos no tenía que ver con pecados comprobables, sino tenía que ver justamente con destruir a la persona, destruir la reputación de la persona, probablemente con el fin de uno mismo ocupar su lugar. La intención acá era que la persona deje quizás de ocupar el lugar que estaba ocupando. Eran los celos, era la envidia. Y casi siempre, hermanos, nos damos cuenta cuando alguien está murmurando, o sea, no está queriendo ayudar a la persona, sino está murmurando. Una de las cosas que nosotros vemos, lo discernimos rápidamente, es porque casi siempre que una persona murmura, y esto te va a ayudar a discernirlo, es porque la mayoría de las veces son cosas subjetivas. La mayoría de las veces. Porque si son cosas objetivas, ¿qué hacemos? Mateo 18, muy bien, así es, Mateo 18. ¿No? Claro, si ya es algo objetivo, esta persona está engañando a su esposa. Mateo 18, no hay vuelta atrás. Esta persona está en fornicación. Mateo 18, sí, es algo comprobable. Pero la murmuración casi siempre son cosas subjetivas. Esta persona no sirve al Señor con gozo. ¿Cómo me dices? ¿Cómo mido yo que una persona no sirve al Señor con gozo? ¿Cómo lo mido? ¿Según la sonrisa en la cara? ¿Cómo hago? ¿Tengo un termómetro de gozo? Me acerco como los que se miden la fiebre, ¿no? Y me mide el gozo de las personas. ¿Cómo hago? No puedo comprobar eso. Esta persona no hace las cosas con excelencia. Bueno, obviamente hay un extremo donde uno puede comprobarlo. Entonces la persona no viene nunca, falta siempre, nunca cumple. Bueno, es comprobable. Pero muchas cosas tienen que ver con no hace las cosas con excelencia. Como si no lo hace, porque lo vemos que lo hace, pero no da lo mejor. ¿Y cómo lo comprobas? ¿Cómo lo comprobas? No hay manera. Esta persona no es piadoso. ¿Por qué? Y porque no me comparte muchos versículos. ¿Cómo lo comprobas? Entonces, la intención de estos hermanos, y nos damos cuenta cuando alguien está murmurando, es porque dice cosas subjetivas, pero también nos damos cuenta cuando está murmurando porque el fin nunca es restaurar. O sea, piensen en el ejemplo que di antes, vos te acercás a los líderes. ¿Cómo te das cuenta si es murmuración o es difamación? O sea, la misma acción puede ser murmuración o puede ser difamación. ¿Cómo lo comprobamos? Porque no podemos ver la intención de su corazón. Bueno, una de las cosas que podemos discernirlo, hermanos, es si la intención de esta persona es restaurar al hermano. Gálatas, por ejemplo, Gálatas 6, capítulo 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en algún pecado, ese es el punto, vosotros que sois espirituales, restauradle. Entonces, cuando yo me acerco a alguien, quizás a veces con alguna inquietud sobre alguna otra persona, me doy cuenta que no estoy murmurando cuando mi intención es ayudar a la otra persona. Quizás me excede, no sé cómo dejarlo, y me acerco con el fin de ayudar a la otra persona, a restaurar a la otra persona. Mateo 18, ¿cuál es el gran principio de la disciplina? Has ganado a tu hermano. Ahí tenemos el propósito de la disciplina. Has ganado a tu hermano. Lo has hecho volverse de sus pecados. Confrontamos la falsa doctrina porque queremos guardar a la iglesia. Pero el punto de estos hermanos no tiene nada que ver con esto. Es la envidia. Es la envidia. Y cuando nosotros sentimos envidia de otros y empezamos a juzgarlos, no somos hacedores de la ley, sino jueces. Pero hermanos, nuestro fin no es... Dios no nos dejó las Escrituras para que nosotros vayamos ahí como jueces, porque así se hace en muchos lados, mirando a ver qué hermano está quebrantando la palabra de Dios, ¿no? Y lo perseguimos como si fuésemos un juez, con la ley. Entonces agarramos la palabra y vamos ahí mirando a ver quién está quebrantando la palabra de Dios. No, la Biblia no nos dejó, Dios no nos dejó las Escrituras para eso. Dice acá, en nuestro texto, noten: el que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. El punto es, vos tenés que ser hacedor de la ley. O sea, Dios te dejó la palabra para que vos la obedezcas.
no para que vayas juzgando a otros. Y obviamente, cuando nosotros estamos esforzándonos por tratar de obedecer al Señor y encontramos a un hermano que ha caído, lo restauramos. Claro que sí. Mateo 7:5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, claro que hay momentos donde hacemos esto de juzgamos tal cosa o confrontamos a un hermano, por supuesto que sí, pero el punto acá de Santiago es que no vamos. Una cosa es que nosotros estamos viviendo la vida cristiana y como una iglesia donde tenemos comunión unos con otros, empiezan a saltar pecados, cosas, y a veces vemos un hermano que se está desviando, un hermano donde quizás vemos que no está tomando buenas decisiones, y nosotros nos acercamos a ese hermano y lo confrontamos, y eso está bien. Pero otra cosa muy distinta es que nosotros vamos con la palabra de Dios y todo el tiempo estamos mirando lo que otros no hacen. Probablemente lo de Santiago dice acá es lo mismo que dice Pablo en Romanos 2, 1 al 3. Dice, leo versículo 1, dice Romanos 2, 1. En lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Eso es lo que hacían estas personas. Se creían los jueces. Y hermanos, una característica, quizás pensando de vuelta en el contexto de Santiago, la característica de una persona así, que se pone por sobre la palabra de Dios, juzgando a otros, generalmente evidencia a una persona legalista. Y pensando en el contexto de Santiago, judíos, creyentes, podemos pensar que ese era el contexto de personas legalistas. Así eran los fariseos. El Señor Jesús dice en Mateo 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guarden, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y es probable que esto sea lo que pasaba en Santiago. Personas que decían pero no hacían, juzgaban pero no hacían. Un síntoma del legalismo. El síntoma del legalismo es que estamos todo el tiempo mirando, el síntoma del legalismo justamente es que nos ponemos como jueces. Estamos todo el tiempo, somos cazapecados de otros. Tenemos como un detector de pecados de otros. Somos muy fáciles para detectar pecados de otros. Muy sencillo. Casi tenemos una maestría, un doctorado en cazar pecados de otros. Pero no es nuestra tarea ir cazando pecados de nadie. Por supuesto, de vuelta, en una iglesia, pensando en lo que dice Santiago, una iglesia donde, bueno, vivimos en comunión por gracia al Señor, vamos a pecar y bueno, ahí va a haber que confrontar, obviamente que sí. Pero no somos cazapecados. Dios no te dejó la palabra a vos para que vayas ahí juzgando a tus hermanos. Y mucho menos sus intenciones. Entonces, vemos por qué Santiago manda no juzgarnos. ¿Por qué? Bueno, vemos, para responder por qué Santiago manda no juzgarnos, vimos en primer lugar qué es la murmuración. Bueno, la murmuración es hablar mal de alguien con el fin de destruirlo. En segundo lugar, vimos por qué no debemos murmurar unos contra otros. Porque debemos ser hacedores de la ley y no jueces. Y la tercera pregunta, que nos va a ayudar a entender qué es lo que dice Santiago acá de no juzgar, es ¿quién debe juzgar las motivaciones e intenciones? ¿Quién debe juzgar las motivaciones e intenciones? Versículo 12. Uno solo es el dador de la ley. Santiago usa acá una palabra que no se usa en otro lado del Nuevo Testamento, que es dador de la ley. O sea, son varias palabras en español, una en griego, una sola. Dador de la ley. Quiere decir legislador. Y Santiago le agrega una palabra acá que enfatiza más esto, que es uno. Uno. Uno y el único. Uno y no hay otro. Ese solo. Hay un solo dador de la ley. Y ese es Dios. Dios es el juez de toda la tierra. Dice Génesis 18:25, cuando Dios le dice a Abraham que va a destruir a Sodoma y Gomorra. Abraham le dice a Dios, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas, le dice
Abraham a Dios, queriendo que Dios no destruya a Sodoma y Gomorra. Y le dice a Abraham a Dios, el juez de toda la tierra, refiriéndose a Dios, el juez de toda la tierra, ¿no va a hacer lo que es justo? Claro que sí. El juez de toda la tierra. 2 Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. La Biblia nos dice que hay un solo juez, un solo Señor, un solo dador de la ley, uno solo que puede ver las motivaciones de las personas, uno solo que tiene la autoridad para dar el veredicto final. Noten el texto, que puede salvar y perder. Otras traducciones lo dicen salvar y destruir, matar y dar vida. Solo Dios puede hacer eso. Cuando el rey de Asiria, manda a Naamán, ¿recuerdan? Naamán el leproso, lo manda al rey de Israel para que el rey de Israel lo sane, pensando que en realidad el rey de Israel sanaba cuando no lo hacía él, sino Eliseo. Pero lo manda a Naamán al rey de Israel con cartas pidiendo que sane a Naamán, y cuando llega Naamán al rey y le llegan las cartas, noten lo que dice el rey de Israel, aún siendo un impío. Dice, ¿soy yo Dios que mate y da vida? Él entendía, solo uno es el dador de la vida, solo uno es el juez. ¿Soy yo que mate y da vida? Mateo 10:28 nos manda a temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dios es el juez de toda la tierra. Dios es el que tiene la palabra final. Es Dios, Apocalipsis 20, el que se sentará en su trono y abrirá los libros y determinará que todo aquel que no esté escrito en el libro de la vida, toda aquella persona que no se haya arrepentido de sus pecados y haya puesto su fe en Cristo para salvación, será echado en el lago de fuego. Es Dios, según Apocalipsis capítulo 4, el que está sentado en su trono. Es Dios el que manda ahí en Apocalipsis a sus ángeles a juzgar la tierra. Dios es el juez que puede salvar y destruir, pero no nosotros, no nosotros. Dios nos ha delegado, hermanos, de cierta manera, a veces emitir juicios, Mateo 18, en base a los frutos de las personas, quién es creyente y quién no. Nos ha dado, de cierta manera, la responsabilidad de juzgar, de emitir juicio en base a quién es un creyente y quién no, quién es un falso maestro y quién es un verdadero maestro, en base a las evidencias de las Escrituras. Pero, hermanos, no nos olvidemos que en última instancia Dios es el juez final. Y lo más probable es que Santiago esté diciendo esto, de vuelta, no porque estas personas estén confrontando a falsos maestros, ni porque estén confrontando a una persona que está en pecado, sino porque ellos están juzgando motivaciones. Ellos están juzgando lo que no les corresponde juzgar. Lo mismo que en Mateo capítulo 7. Están juzgando lo que no les corresponde juzgar. Noten ahí, al final del texto, en el versículo 12. Noten el contraste. Uno es el dador de la vida. Uno es el que tiene el poder para matar y destruir. Y noten el contraste ahora. Pero tú, ¿se dan cuenta? Pero tú, ¿quién eres que juzgas a otro? ¿Notan el contraste? Estas personas estaban dando veredictos que no les correspondía dar. Y eso tiene que ver mucho a veces con el legalismo, hermanos. Damos veredictos que no nos corresponden. Nosotros debemos actuar donde la Biblia nos dice que actúe, pero donde la Biblia nos dice que no actuamos, no actuamos. Y un ejemplo de esto, hermanos, es la parábola del Señor en Mateo 13, el trigo y la cizaña. No, en la parábola, los ángeles dicen, ¿quieren que arranquemos la cizaña? Cuando el sembrador siembra el trigo, el enemigo siembra la cizaña, ¿no? Verdaderos creyentes y falsos creyentes dentro de la iglesia. Y ahí en la parábola los ángeles dicen, ¿quieren que arranquemos? ¿Separamos el trigo de la cizaña? No sea que juntamente con la cizaña arranques también el trigo. Y el punto acá, hermanos, es que
Dios nos manda de vuelta a determinar o a juzgar en base a los frutos, quién es un verdadero creyente y quién no. Nos manda, en un sentido, a determinar en base a los frutos qué corazón está arrepentido y qué corazón no está arrepentido. Pero hay cosas donde, hermanos, no nos tenemos que meter. Y cuando nosotros queremos meternos donde la Biblia nos manda a no meternos, lo más probable es que hagamos problemas. Mariano me va a compartir. Mariano, pastor de lo que nos conocen de Carapachay, la iglesia de fondo de esta iglesia, el pastor principal de esa iglesia, siempre me dice: Mati, donde Dios no nos muestra algo, no actuamos y no somos responsables por eso. Pero cuando Dios nos muestra algo, si no actuamos, sí somos responsables. Entonces hay veces, hermanos, ¿qué hacemos? Nada. Y a veces nos pasa, ¿no? Tal persona, quizás por ciertos frutos pensamos que no es un creyente y no nos cierra, pero no tenemos nada palpable. ¿Qué hacemos? No hacemos nada. ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer nada. Orar al Señor y no puedes hacer nada. Tal cosa nos parece que, a veces no sé, no dentro de la iglesia, quizás fuera de la iglesia. Tal ministerio nos parece que este hombre es un falso maestro, pero no tenemos evidencia palpable. No hacemos nada. ¿Qué vamos a hacer? Nada. Lo dejamos en manos del Señor. El Señor, cuando venga, va a determinar. Y cuando nosotros, hermanos, queremos meternos donde la Biblia nos manda a no meternos, hacemos un desastre. Noten lo que dice Romanos, capítulo 14, versículo 1, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come, noten acá, otro mandato a no juzgar, no juzgue al que come. ¿Se dan cuenta? Porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres? Noten, similar a Santiago. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El punto es, ¿por qué te metes donde no te llaman? ¿Por qué juzgar lo que Dios no te pidió que juzgues? Y ahí empezamos, hermanos, nosotros. Ejemplos. Esta persona no es un buen padre, porque no hace homeschooling. ¿Y dónde dice la Biblia que si no hace homeschooling sos un mal padre? Bueno, en ningún lado. Y entonces, pero ahí juzgamos. Esta persona es un mal padre porque deja que su hijo vea Harry Potter. Y bueno, ¿y dónde dice la Biblia que no podés ver Harry Potter? Bueno, para la magia, bueno, está en aquello. Quizás no vos no hagas que tu hijo vea Harry Potter, pero ¿por qué te metés donde Dios no te llama? No, esta persona es un mal padre porque deja que tu hijo tenga celular, deja que su hijo tenga celular, deja que su hijo tenga en el cuarto. ¿Y dónde dice la Biblia que no puedes hacerlo? ¿Podemos hablar de prudencia? Sí. ¿Podemos dar 250.000 argumentos sí, podemos hacerlo. Pero no vamos a encontrar un versículo que diga que es pecado en sí. Bueno, entonces no lo juzgues, déjalo. ¿Qué vas a hacer? Charlar con la persona y si no lo quiere hacer, déjalo. Relación con creyentes. ¿Cómo uno se relaciona con no creyentes, perdón? ¿Cómo uno se relaciona con no creyentes? Y bueno, cada uno sabrá. ¿Cómo tal hermano o tal otro hace su ministerio? ¿Cómo se viste tal persona? Bueno, obviamente tenemos principios donde nos pasamos la raya y la Biblia claramente dice que es pecado, pero otras cosas donde no. Tal persona comparte este estado de WhatsApp porque quiere hacerse ver. ¿Y vos cómo lo sabés? No es nuestra función, ¿se dan cuenta? No es nuestra función. Cuando nosotros queremos de cierta manera empezar a querer, no sé, ser los salvadores de la iglesia o ser de cierta manera los detectores de falsos maestros o los detectores de falsos creyentes, hacemos un desastre, hermanos. No es nuestra tarea. Y lo podemos de vuelta, a veces lo podemos hacer de otra manera. Yo quiero que en la iglesia haya tal ministerio, entonces si en la iglesia no hay tal ministerio, es que la iglesia es una mala iglesia. ¿Y dónde dice la Biblia que tienes que tener tal ministerio? Si no hay reunión de mujeres, es que no es una buena iglesia. ¿Y dónde le dice la Biblia que hay que tener reunión de mujeres? Bueno, en ningún lado. Entonces, empezamos cuando queremos meternos en cosas subjetivas, hacemos un desastre.
Y eso es lo que dice Santiago acá claramente. Generalmente los desastres en la iglesia, hermanos, no se generan porque juzgamos correctamente el pecado de una persona. Una iglesia muy rara vez se divide cuando nosotros excomulgamos a una persona, disciplinamos a una persona por un pecado evidente, o sea, no arrepentido. Generalmente una iglesia no se divide por eso. No se divide cuando nosotros expulsamos a alguien porque está enseñando falsa doctrina. Es muy raro que una iglesia se divida por eso. Pero sí se divide la iglesia cuando empezamos a meternos donde no nos corresponde. Y empezamos a sembrar dudas. Y empezamos a hablar mal de otros por celos y envidia y querer difamarlo y querer sacarlo de su lugar. Y empezamos con un espíritu legalista a empezar a juzgar a otros y vamos con la Biblia ahí tratando de decir a las personas que tienen que hacer homeschooling, y si no hacen homeschooling, ellos y sus hijos van a perecer por toda la eternidad. Y hacemos un desastre. Y entonces ahí sí que se arma, ¿no? El partido de los pro-homeschooling y el partido de los anti-homeschooling, y se divide la iglesia. Y claro, el problema es que ninguno va a poder sacar un versículo y decir sí hay que hacer homeschooling o no hay que hacer homeschooling. No lo puedes hacer, no vas a poder hacerlo. Entonces, como no puedes hacerlo, tu furor se empieza a subir y querés más seguidores. Porque cuando nosotros decimos lo que la Biblia dice, estamos tranquilos, hermanos. Si yo digo a una persona que está viviendo en concubinato, vos estás en fornicación. Ya tengo 250.000 versículos para... La Biblia me respalda. El Señor me respalda. Pero cuando el Señor no me respalda, entonces yo quiero empezar a tener respaldo de otros lados. Cuando el Señor me respalda, estoy tranquilo. Cuando yo puedo abrir a la persona, puedo abrir la Biblia y puedo decir a una persona, estás en pecado, la Biblia dice. Generalmente no busco seguidores, porque tengo el respaldo del Señor. Pero cuando yo no tengo el respaldo del Señor, porque son cosas subjetivas, ¿qué hago? ¿A dónde busco el respaldo? En otros. Y ahí está la división. Entonces, creo, hermanos, cerrando, creo que es muy importante que nosotros podamos comprender qué quiere decir Santiago en este texto. ¿Qué quiere decir Santiago cuando dice que no debemos juzgar? Bueno, no está diciendo que no debemos disciplinar el pecado, no está diciendo que no debemos confrontar a un hermano, no está diciendo que no debemos exhortar a un hermano, sino Santiago está refiriéndose a juzgar las motivaciones o a juzgar las motivaciones o juzgar con el fin de destruir a una persona. Y eso no nos corresponde, hermanos. Y solo para cerrar, si vos estás acá sin Cristo, si vos no sos un creyente, nosotros no somos tus jueces y no tenemos la autoridad de decirte dónde vas a pasar la eternidad, pero Dios sí la tiene y Dios lo ha dicho. Y acá la Biblia es muy clara, dice que Dios tiene el poder de matar y dar vida. Dios tiene el poder de quitarte la vida o extenderte la vida. Y es Dios el que va a dar un veredicto al final, dónde pasarás tu eternidad, si en el cielo o en el infierno. Pero en un sentido vos no tenés que andar adivinando. Vos ya podés anticiparte al veredicto. Toda persona que no se arrepiente de sus pecados y no ponga su fe en Cristo para salvación, toda persona que confíe en sus obras, que confíe en una iglesia, que confíe en sus méritos, que confíe en su conocimiento de la doctrina, que confíe en los predicadores que escucha, que confíe en que lea la Biblia, que confíe en que ora, que confíe en que su familia es creyente, que confíe en lo que sea, pero no en Cristo para salvación. La Biblia dice que perecerá por toda la eternidad. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús, ¿no? Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, la Biblia dice dónde pasarás tu eternidad. El veredicto, la Biblia dice cuál será el veredicto para vos. Si vos hoy te arrepentís de tus pecados y crees en Cristo y solo en Cristo, en su sacrificio, que Él es Dios hecho hombre, muriendo en tu lugar, resucitando al tercer día, la Biblia te ofrece el perdón de pecados y una eternidad con Él. Pero si vos le rechazás, la Biblia dice que perecerás en el infierno por toda la eternidad. Así que si estás acá sin Cristo, yo te ruego que ahora mismo te arrepientas
pongas tu esperanza en Cristo para salvación. Oramos. Amado Dios, gracias damos por tu palabra. Señor, gracias por darnos instrucciones tan claras, tan prácticas. Queremos pedirte, Dios, por favor, que tú nos ayudes a luchar contra la murmuración, a luchar contra el juzgar a otros en cosas que tú nos has dado esa autoridad. Dios, guárdanos, por favor, guarda nuestros corazones. Ayúdanos, Dios, aún, Señor, a que cuando vamos a hablar de otros, a examinar nuestro corazón, nuestra motivación, Dios. Aún a la hora, pienso, aún cuando disciplinamos un pecado o cuando exhortamos a un hermano por un pecado evidente, ayúdanos en todo tiempo, Señor, a estar examinando nuestros corazones y no ir como jueces, sino ir como embajadores tuyos, como embajadores del Rey, Dios, pero no como jueces, por favor, Señor. Pero también al mismo tiempo, guárdanos de que todo este pensamiento mundano sobre el no juzgar, guárdanos de que se infiltre en la iglesia y empecemos a tolerar el pecado en la iglesia, empecemos a dejar que cada uno viva como quiera, porque no tenemos que juzgar a nadie. Guárdanos, Dios, guárdanos de eso, Señor. Y por último te ruego, Señor, si hay alguien aquí sin Cristo, que tú le concedas fe y arrepentimiento. En nombre de Jesús, amén.